Pintura del siglo XX. Las artes figurativas han experimentado a lo largo del siglo XX una transformación tan profunda que en uno de sus movimientos la abstracción ha perdido el carácter de representación de realidades externas y concretas. Es decir, han dejado de ser figurativas. Esta revolución morfológica depende de un momento histórico. Son los cambios filosóficos, científicos y políticos, los factores de dinamismo que exigen del arte una manera diferente de afrontar la realidad. La pintura del siglo XX se caracterizó por la aparición de los movimientos ismos. El fauvismo es uno de ellos. Representó una reacción en contra del impresionismo, apostando por el color y el objeto, que los pintores del final del siglo habían reducido a tonalidades luminosas. El futurismo fue otro de los movimientos pictóricos surgidos en el siglo XX. Una de las características de este estilo fue el hecho de adjudicar a los objetos en diferentes posiciones sobre un plano, con la intención de representar el movimiento. Consecutivamente, pintaban caballos, perros y figuras humanas con más de una cabeza. El dadaísmo también nació en el siglo XX, caracterizado principalmente por una oposición a la burguesía y por pintar cuadros que mostraban una inventividad inagotable. Por último, el surrealismo representaba una cierta cohesión de escuela, animación del mundo inanimado, metamorfosis, aislamiento de fragmentos atómicos, máquinas fantásticas y perspectivas vacías. La escultura del siglo XX. Los rasgos definitorios primordiales del arte escultural durante el siglo XX fueron la pérdida de la condición figurativa, a través del amplio abanico de opciones abiertas para las sucesivas vanguardias. La aproximación al concepto de obra de arte de cualquier objeto tridimensional convenientemente sometido a la acción o a la interpretación del creador. La arquitectura del siglo XX está dominada por el funcionalismo. No se trata de un movimiento artístico, sino de un principio estético o racionalista, que se manifiesta en obras adscritas a diferentes tendencias. Se realiza en planteamientos muy antiguos de la cultura occidental y queda definido de forma sencilla en palabras de Louis Sullivan. La forma sigue a la función. Como es obvio, el funcionalismo se desarrolló sobre todo en los campos de diseño y la arquitectura, puesto que en ambos la función de la obra marca necesariamente la forma. Arquitectura del siglo XX, estilo posmoderno. Este estilo tiene un doble código. Por un lado, se mantiene vinculado al estilo racionalista y acepta algunas posiciones de tardomoderno para comunicarse con una estilo cultural. Por otro lado, intenta comunicarse con el público en general y que éste lo acepte. La posición posmoderna es atractiva porque, intentando ser aceptada, llega a alcanzar unos resultados sorprendentes y espectaculares. Entre los arquitectos más representativos de este estilo está Michael Graves, Robert Venture y Ricardo Bofill. Arquitectura actual. El panorama del último decenio del siglo XX resulta atractivo, no tanto por la existencia de un programa o de algunas tendencias generalizadas, sino por la obra, a veces colosal, de algunos arquitectos. Hay figuras que pueden definir el final de este siglo: el canadiense Frank Gehry, el español Rafael Moneo y el ingeniero también español Santiago Calatrava.